A lo largo de los años nos repiten algo tanto que llegamos a creer que en realidad es así. Sin embargo, muchas de las historias que han difundido terminan siendo mitos que se fueron deformando con diferentes versiones a través del tiempo. ¿Cuál de las siguientes historias llegaste a creer? En 1804, Napoleón Bonaparte creó la Guardia Imperial, un cuerpo de élite dentro del gran ejército que inicialmente se encargaba de la seguridad personal del emperador. Con el tiempo, esta unidad se convirtió en el cuerpo principal en combate y fiel reflejo del poderío militar francés de la época. Para formar parte de este grupo elitista había que cumplir una serie de requisitos, como haber servido un mínimo de 8 años en el ejército, saber leer y escribir, haber demostrado valor en la batalla y tener una altura mínima de 1,78 metros para los granaderos o 1,73 metros para los cazadores. Así que si el grupo de soldados que rodeaban a Napoleón constantemente eran significativamente más altos que él, es lógico que éste pareciese más bajito. James Gillray, un caricaturista británico famoso por sus ilustraciones basadas en sátiras sociales y políticas, también tuvo responsabilidad en el mito, siendo especialmente incisivo con el rey Jorge III y Napoleón. En dos de sus ilustraciones basadas en los viajes de Gulliver, representó al rey Jorge III y a un insignificante Napoleón. En realidad se podría decir que Napoleón era alto, ya que la altura media en Francia durante finales del siglo XVIII y comienzos del XIX era 1,64 metros y Napoleón medía 1,69 metros. No existen retratos de Cleopatra, nadie sabe si era alta, morena, rubia o pelirroja. Jamás ha habido un interés por el aspecto de una reina como por el suyo. Sin embargo, no existe ningún documento literario o artístico en el que se describa su aspecto. Se sabe que tenía la piel blanca porque lo menciona un poema. En cuanto a su familia, proveniente de Macedonia, había toda clase de rasgos. Lo que sí se conoce, en cambio, es que parte de su belleza procedía de su carisma, del glamour que desprendía y de su personalidad. Según las monedas y bustos con su imagen que se han conservado de la época, Cleopatra se parecía poco a Liz Taylor y más bien debía ser del montón. Sin embargo, como ya explicó Plutarco, era su inteligencia y su carácter los que la hacían irresistible. Fue Humphrey Davy quien en 1809 colocó una fina tira de carbón entre los dos polos de una pila, creando un fugaz arco luminoso que se quedó en eso, la base esencial en la que se basa el funcionamiento de una bombilla. Tuvieron que pasar 30 años hasta que en 1840 Warren de la Rue colocó un filamento de platino en el interior de un tubo de vacío. Hizo pasar electricidad por el filamento, el cual ardió emitiendo luz y calor. La casi ausencia de gas en el interior del tubo, junto con la alta resistencia de platino al calor, permitió que el material de filamento tomase gran temperatura sin quemarse inmediatamente. Esta fue, que se sepa, la primera bombilla incandescente, aunque su alto precio la hizo comercialmente inviable. En los años siguientes se probaron diversas variaciones del modelo de la Rue, principalmente en la forma de filamentos de diferentes materiales y en un mejor vaciado de la cápsula de cristal. Ya en 1875 Henry Woodward y Matthew Evans se hicieron con la patente de la bombilla, que era básicamente la misma de la Rue, y otros inventores venían desarrollando y mejorando desde hacía 35 años. En 1879, Thomas Edison compró la patente a Woodward y Evans e inicia la comercialización de su modelo de bombilla incandescente. La versión que todos conocemos comienza con Van Gogh discutiendo con su amigo francés Paul Gauguin, con quien vivía en esa época. Si bien la relación fue productiva y tranquila en un principio, con el tiempo surgieron las discusiones. Una noche, en 1888, la pelea fue algo fuerte y Van Gogh tomó una navaja y cortó parte de su oreja, intentando probar algo a su amigo. Nadie sabe realmente cuánta cantidad de su oreja fue cortada, dado que no hay pruebas precisas. Como el pintor siempre tuvo fama de loco y realmente tenía ciertos desequilibrios emocionales, esta historia no fue cuestionada por nadie.
128 años después del conocido suceso, una nueva investigación aporta evidencias de que el motivo que le llevó a la autolesión pudo ser el descubrimiento de que su hermano Theo se iba a casar, ya que temió que podía perder a su compañero más cercano y estaba igualmente preocupado porque su hermano podía quitarle el soporte financiero que le había permitido dedicar su vida al arte. Esto lo declaró al New York Times Martin Bailey, experto en el pintor y periodista británico. También se dice que luego de vagar por las calles le entregó su oreja envuelta a una prostituta. La mujer se desmayó y llamó a la policía, quienes acudieron y salvaron a Van Gogh de morir desangrado. Durante mucho tiempo la creencia popular fue que la nariz desapareció debido a un cañonazo de las tropas napoleónicas. Se pensaba que los soldados habían hecho prácticas de tiro y uno de ellos acertó volándole la nariz. En 1737, un danés llamado Frederick Louis Dorden tomó apuntes de la esfinge y los publicó en 1755, muchos años antes de la época napoleónica, y ya le faltaba la nariz. El historiador egipcio del siglo XV, al-Makrisi, relata que el culpable fue un musulmán fanático llamado Mohamed al-Drasaim. En 1378, este personaje atacó la esfinge con una barra de hierro. Teniendo en cuenta que en ese momento la arena del desierto había cubierto el cuerpo de la esfinge y únicamente sobresalía la cabeza, estaba furioso porque los campesinos egipcios oraban y quemaban incienso a los pies de la esfinge como si fuera un dios, al que denominaban Abul Hol. Esperaban que les ayudara con sus cosechas, amenazadas por las arenas del desierto. El fanático rompió algunos de los bloques que formaban las orejas y, haciendo palanca, consiguió que saltara la nariz. Este acto vandálico, sin embargo, tuvo sus consecuencias. Los campesinos se enfurecieron y lo apresaron. Acto seguido lo lincharon. El cadáver fue enterrado a los pies de la esfinge como si se tratara de una ofrenda a Abul Hol. El cronista al-Makrisi informó en sus escritos de que el ataque a la esfinge fue seguido de varios años de malas cosechas y de un avance imparable de las arenas del desierto. El 18 de julio del año 64, los cielos de Roma se iluminaron por las llamas que salían de la ciudad. Un incendio que comenzó en los alrededores del Circo Máximo, en unos puestos que vendían productos inflamables, se expandió con rapidez. El mito transmitido desde entonces es que Nerón incendió la ciudad para inspirarse con las llamas y tocar su lira. Tanto historiadores como contemporáneos acusaron al emperador de haber provocado la conflagración, y de ahí es la imagen proyectada de Nerón tocando una lira mientras la ciudad ardía, aunque también se señala que fue provocado para reconstruir la ciudad a su gusto. Aunque esa noche, cuando las llamas iniciaron, Nerón no estaba ahí, según el historiador romano Cornelio Tácito, quien defendió que estaba en Antium, a 42 kilómetros aproximadamente de la capital del imperio, quien además lo ensalzó diciendo que viajó con prestancia a Roma y que utilizó su tesoro para ayudar a los afectados, que abrió las puertas de su palacio a quienes habían perdido su hogar y abrió un fondo para entregar alimentos a los sobrevivientes. Desde un principio, Nerón afirmó que el incendio lo habían provocado los cristianos, versión que más bien parece haber sido implementada como una forma de buscar culpables y no dejar que recayese sobre sí la responsabilidad. Tácito, en su versión de los hechos, menciona que los cristianos se declararon culpables del delito, confesión que muy probablemente fue inducida bajo tortura. Nerón ordenó que algunos cristianos fueran arrojados a los perros, mientras que otros fueron quemados vivos y crucificados. Entre las leyendas y creencias relacionadas con los vikingos, la más extendida es la que afirma que portaban unos grandes cascos rematados con cuernos que infundían pavor en los enemigos. Sin embargo, los expertos son tajantes en este punto, afirmando que no llevaban cornamentas. Hay varias teorías que tratan de explicar la causa de que el mito se haya extendido tanto. Una de ellas afirma que, como la historia de los hombres del norte fue escrita por las víctimas y éstas los veían como hombres endemoniados, se les terminó representando con cuernos por asimilación con los demonios. Otra dice que la equivocación se produjo en 1820, cuando se ilustró un libro de temática vikinga con unos guerreros nórdicos con cuernos. Pero esto se hizo así porque se vivía en la época del romanticismo y no se daba una imagen real de las cosas, sino idealizada.
En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.